Muy buenas con todos ustedes, bienvenidos a este curso de física, en especial la mecánica de fluidos. Es aquella rama de la física en la cual nosotros tratamos los fluidos. Fluido puede ser líquido, puede ser gas. Vamos a tratar sus propiedades y cuando está estático o cuando está dinámico. Entonces, antes de entrar a la mecánica de fluidos, pues siempre hay que hacer unas aclaraciones que son importantes y que a nosotros nos permiten de que hablemos con propiedad acerca de la mecánica de fluidos. Como les dije en su momento, la mecánica de fluidos se divide, o al menos hay varias divisiones. Si ustedes van a cualquier texto o ya a bibliografía seria, hay varias definiciones. Pero por lo general nosotros podemos subdividir en dos. La primera es la estática de fluidos. Voy a colocarle aquí la estática de fluidos, que es aquella en la cual nosotros tratamos con fluidos ¿en qué? En reposo. ¿Sí? ¿Qué aplicaciones tenemos con fluidos en reposo? Pues tenemos una laguna, tenemos una represa, un vaso de agua, ¿sí o no? O si no, cualquier recipiente, una cisterna, en la cual contenga un fluido. ¿Sí? Estática de fluidos. Y la siguiente, que esa la vamos a tocar muy superficialmente, es la dinámica de fluidos. ¿Sí? Vamos a colocarla acá. Y es igual que la física anterior que ustedes se acuerdan. Tenía yo los cuerpos que la sumatoria de fuerzas cuando era igual a cero significa que el cuerpo no se movía y cuando tenía yo un desbalance de fuerzas pues me creaba movimiento y eso se veía reflejado en la masa por la aceleración. Estamos claros entonces con las dos. En este bloque, lo que diga yo fluido, eso dejémosle claro, si yo digo fluido, me estoy refiriendo a qué? A un líquido, ¿sí? A un líquido me estoy refiriendo. A los gases, ¿por qué no, profe? Sí, o sea, la mecánica de fluidos también puede irse a la parte de gases, completamente. Pero para yo tratar con los gases, yo no solamente uso la mecánica de fluidos, sino también uso la termodinámica, que ese será el tema del bloque siguiente. Entonces, yo para tratar un gas, la mecánica de fluidos no es suficiente, porque todo lo que involucre con gas está involucrada la temperatura, porque dependiendo de la temperatura que yo tenga, pues el gas tendrá sus propiedades, entonces la mecánica de fluidos también se usa o se vale de la termodinámica. Esperemos haber dejado claro. Cuando me refiero a un fluido, en este caso, yo me refiero a un líquido, ¿sí? A las propiedades de los líquidos. ¿Qué líquidos nosotros usamos en industria? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo qué líquido usamos? El agua y generalmente también el, el aceite, ¿sí? Son los dos fluidos más utilizados en nuestros estudios, al menos iniciándonos. Claro que hay más, hay las gasolinas, sí, sí, completamente. Pero digamos lo que hay más bibliografía o para entender mejor la mecánica de fluidos, pues usamos el agua y usamos el aceite. Cuando usamos agua, cuando usamos aceite, pues espero en este bloque uno responder a esa pregunta. ¿Por qué si el uno, por qué no el otro? ¿Sí? Entonces, antes de eso, antes de llegar a esa parte de ahí, tenemos que familiarizarnos con conceptos básicos. El primer concepto que nosotros vamos a tener presente es, vamos a colocar acá, la densidad. Es una propiedad de la materia importantísima, que siempre hay que tenerla muy presente cuando estemos tanto en los fluidos como en la parte térmica. Entonces, ustedes, no sé si vieron en el cole, ¿qué era la densidad? ¿De qué se trataba? ¿Quién me puede decir? Alguien por ahí. ¿Qué era la densidad? Eh, Era qué tan unidas están sus partículas. sí, sí, sí tiene.
Algo que sí, Algo sí así era. tiene algo que ver, sí, cuando están unidas las partículas, sí, 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 David. No sé si alguien más quiere complementar la idea de David. ¿Alguien más quiere complementar o qué era la densidad? Cuando un material es más denso, ¿no es cierto? Eso es importante. Cuando un material es más denso que otro. ¿Qué significa que un material es denso? Que un material es pesado, si es que es más pesado o más liviano, ¿con respecto a qué? A su volumen. Eso no se olvidarán. Entonces, la densidad, vamos a colocarlo aquí, vamos a seguir usando aquí el texto, vamos a colocar dos puntos. ¿Y qué vamos a decir? Vamos a decir que es la relación entre su masa y el volumen. Esto es importantísimo. ¿Por qué es importante? Vamos a suponer lo siguiente. Aquí vamos a tener dos materiales, así como les hice en la clase pasada. Yo voy a tener, pongamos aquí un bloque, vamos acá un bloque, y un más grandecito, hagámoslo, para que ustedes me entiendan. Y tengo aquí un kilo. Y este es un kilo, pongamos no sé de qué, pongamos de hierro, pongamos acero. Vamos que este es un acero cualquiera, no, no interesa qué acero, porque aceros hay millones. Y yo tengo por acá, vamos a hacerle esto, vamos a esto a hacerle un poquito más abajo para que se entienda, ¿ya? Entonces, el acero, ¿sí o no? Tiene una densidad, la densidad se le denomina con la letra ρ, es como una P con una colita abajo, la letra ρ. La densidad del acero, si ustedes van a las tablas y todo, es un dato que ya sabemos, es casi de 7.000 kilogramos sobre metro cúbico, porque en el sistema internacional la densidad tiene como unidad el kilogramo por masa y el metro cúbico por volumen. Entonces, ¿qué significa? Que el acero es, digamos que cada metro cúbico tiene una masa de 7.000 kilos. Así, esa es la densidad del acero. O si no, en otras unidades que son también del sistema internacional, puedo decir que son 7 gramos por centímetro cúbico. Si ven, solo hay que multiplicar por 1.000 y ahí tengo, ese es mi factor de conversión. 7 gramos por cada centímetro cúbico. Así sería. ¿Sí? Entonces, ahora, yo quiero un material igual, o sea, yo quiero un material que se asemeje en el acero en su densidad. Entonces, para que se asemeje en su densidad, imaginemos la espuma flex. O si no, la espuma flex, ¿qué densidad tiene? Vamos a colocar aquí, tal vez la espuma flex. No tengo el dato, si alguien sabe por ahí, si alguien busca, me dice. Por ahí tendrá que será unos 100, pongamos. No tengo exactamente idea, pero son 100 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? O si no, sería 0,1 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Entonces, para yo igualar al mismo peso del acero con la espuma flex, yo necesito una masa mucho mayor, ¿sí o no? Necesitaría una masa de así para igualar al peso de qué? Del acero. Eso pongamos aquí espuma flex, que es un material liviano, y por ahí, esto sí, entonces vean, fíjense, yo para tener la misma masa en espuma flex, pues necesito un volumen mucho mayor. ¿Estamos claros con la densidad? Es una forma de comparar pesos y volúmenes entre materiales. Entonces, si yo quiero que la espuma flex pese lo mismo que el acero, pues yo tengo que aumentar la masa en una cierta cantidad para que los pesos se igualen. Entonces, ¿qué significa? Que el acero es un material más denso que la espuma flex. Estamos ahí claros. No sé si hay alguna consulta. No sé si me hice explicar con este ejemplito de aquí. Vamos ahí. Entonces, la densidad tiene como fórmula que es igual a que a la masa sobre mi, al volumen, verán, yo le voy a colocar, es una B de vaca con una rayita, porque a veces cuando estemos en la dinámica de fluidos se puede confundir fácilmente con la velocidad, ¿sí? Entonces, para que no haya confusión entre volumen y velocidad, al volumen le pongo yo la B y le pongo, es como una A invertida, ¿sí? Entonces, pues que ven ustedes algo así,
pues sepan qué es el volumen. Sí, espero que haya quedado claro esa explicación para yo poder saber eso. ¿Alguna consulta? Estamos claros con la densidad. ¿Qué es la densidad? La masa sobre el volumen. Listo. Entonces, ¿qué materiales, por ejemplo, tenemos a los que nosotros conocemos? El agua, ¿sí o no? El agua a 4 grados centígrados tiene una densidad de ¿cuánto? De 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Me esperan un segundo. Listo. Entonces, el agua, si ustedes se fijan, a 4 grados tiene una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, comparando con el acero, ¿cuántas veces el acero es más denso o pesado que el agua? Usando el mismo volumen. ¿Cuántas veces? Viendo este dato de aquí, vamos a verle acá. ¿Dónde está? Serían Este. 7. Exactamente. Entonces el acero es más pesado que el agua o más denso que el agua en una proporción de 7. El aceite. Vamos a ver, pongamos un aceite normal, porque aceites hay una cantidad que ustedes no tienen idea. Pongamos aceite. Aceite. En general, el aceite general, en promedio. Porque hay que el aceite hidráulico, hay el aceite de lubricación de motores, hay lo que ustedes quieran. En aceites hay una barbaridad. Entonces, el aceite, pongámosle a unos, sí, pongamos una temperatura ambiente de unos 20 grados. ¿Cuál creen que sería su densidad? ¿Mayor al agua o menor? ¿Cuál creen? ¿Será más pesado que el Menor. agua o no tanto? David, Podría ser menor, ¿no? menor, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo qué aceite, eso es muy importante saber, está entre los 750 y 850 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, no sé si ustedes han visto en los vehículos, cuando ya el motorcito del vehículo ya empieza ya fallan los empaques, ya fallan los retencitos y el aceite empieza a fugar del motorcito, ustedes han visto lo siguiente, si o no, que aquí tengo una superficie, vamos a hacer, o si no un vaso, vamos a ir a un vaso. No sé si ustedes han visto que tienen el agua abajo y el aceite que se encuentra arriba. No, no son miscibles, no se mezclan. O sea, aquí tengo aceite y acá tengo qué cosa. Y el más pesado, el más denso, ¿a dónde va? Siempre hacia abajo. ¿Sí? Entonces aquí coloquemos, esto es de aquí, acá, vamos así, para que se entienda. Este de aquí es agua, y este de aquí es aceite. Oiga, profe, pero si es que yo le agito el aceite con el agua, les agito, les agito, les agito. Sí, sí veo que se mezclan. O sea, sí, entre comillas, se observa una miscibilidad. Pero con el pasar del tiempo le dejan ahí, y no es ni mucho tiempo. ¿Qué será? Pues unos 10 minutos, 20, 30 minutos. Vuelven a ver que se separa tanto el aceite como el agua. ¿Sí? Entonces, esto es igual. Que no sé si ustedes han escuchado, lamentablemente, estas noticias de que el petróleo, que se ha reventado una tubería de petróleo y fue a parar en los ríos y que creó una contaminación. Sí, o sea, sí contamina completamente, eso sí, no voy a negar, pero aquí dibujemos esta parte aquí como si fuera la cuenca del río, ¿sí? Aquí donde está el río, ¿no es cierto? O sea, aquí está mi agua del río, ¿sí o no? Está el agua del río. Y como el petróleo también tiene su propiedad aceitosa, ¿no es cierto? Entonces, ustedes si se fijan, no sé si han visto en las noticias que solamente con unos trapitos y sobre todo ya con otras técnicas, obviamente,
Como el petróleo es más liviano que el agua, pues la bondad, al menos de eso, es de que el petróleo no va hacia abajo y ahí sí contaminaría mucho más. Por suerte es menos denso que el agua y yo al petróleo, vamos a colocar aquí que esto es petróleo, pues yo le puedo sacar y separar de qué? Del agua del río, ¿no es cierto? Del agua del río. Entonces, ese es cuando hay esos problemas, pues obviamente molestan. Uno le gusta la naturaleza, le gusta el ambiente, sí molesta, pero por suerte, si es que va al agua, el petróleo lo podemos recuperar. Obviamente, si va a tierra, no a agua, pues sí hay una contaminación, lamentablemente, es así. Estamos claros entonces con el concepto de densidad. ¿Hay alguna consulta? Estamos claros. Aquí expliqué lo más simple posible, pero si es que hay alguna consulta, pues por favor, con todo gusto, háganmela saber. ¿Estamos claros? Aquí solo David es el que participa, no sé los demás, y ya está. Sí, Eso, ya altito. Ya, chévere, chévere. Entonces, ya sabemos qué es la densidad. Ahora, vamos a ver qué significa esto, que es brutalmente, que hablan mucho, pero no le definen bien. ¿Qué es la viscosidad? Vamos aquí de color. ¿Qué significa que un fluido es viscoso o este es más viscoso que otro? ¿Qué significa? ¿Qué es la viscosidad? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es lo que saben? No importa, con sus palabras, como le salga del corazón, como le sé decir. ¿Qué sería una viscosidad? Y no sean malos, no vean a la IA. ¿Cómo? Ustedes, así este momento, tal como está. ¿Cómo me definirían viscosidad? ¿Qué sería? puede ser qué tanto se adhiere a otro cuerpo. Muy bien, excelente, súper, súper David, excelente, me quedo con sus palabras. Tal vez, ¿quién comparte lo que dice David o alguien quiere decir algo más? Pero sí, David ahí lo dijo bastante bien, que es así. ¿Qué es la viscosidad? David ya dijo algo, no sé los demás. ¿Quieren complementar la idea de David o por ahí darle otra? Dice un cambio en la materia. No hay mucho. El cambio en la materia es cuando paso de sólido a líquido, ahí sí yo tengo un cambio de materia. Sí, sí, ahí yo tendría un cambio. En este caso, la viscosidad, ¿qué es? Vamos a ver si David está de acuerdo conmigo. Bueno, y no solo David, todos. Vamos a ver si están de acuerdo conmigo. La resistencia de un líquido, ¿a qué? A fluir. Por eso mismo, cuando a David decía se adhiere al cuerpo, a la superficie, es completamente cierto. Porque ¿qué pasa? La viscosidad es, digámoslo así, es el equivalente a la fricción cuando tenía yo un sólido. ¿Se acuerdan ustedes cuando tenía un sólido? Tengo yo una masa, tengo aquí una masita, y yo aplico ¿qué cosa? Una fuerza. Y por las irregularidades del terreno, pues yo tengo una fuerza que no me permite mucho o que hace de que no le imprima toda la fuerza total a mi masa. ¿Sí? Entonces, la fricción, debido a las irregularidades del terreno, ¿no es cierto?, entre la superficie y del cuerpo y del terreno, pues hace de que justamente yo no pueda avanzar como deba. La viscosidad es exactamente lo mismo, pero aplicado ¿a qué? A los líquidos. ¿Cómo funciona el proceso de la viscosidad? ¿Qué pasa molecularmente? Lamentablemente todavía, a pesar de toda la tecnología que tenemos, no hemos visto un átomo, no hemos visto partículas, entonces sigue siendo por el momento teórico. Práctico esperemos en algún momento, ojalá poder ver cómo funciona, pero exactamente el fenómeno de la viscosidad. Pero lo que sí, yo sí les puedo decir es la resistencia, aquí me equivoqué, falta la N, es la resistencia de un líquido a fluir, ¿sí?
Por ejemplo, sí o no, ustedes están de acuerdo conmigo, vamos a tener, pongamos aquí una rampita, vamos una rampa, ¿sí? De color blanco. Esto es para que me entiendan. Tengo una rampa así, vamos a hacer otra rampa similar. Y vamos a suponer, vamos aquí a hacer una ampliación, que aquí tengo, o cae, ¿sí o no? Aquí hay un flujo, ¿no es cierto? Una velocidad. Y en el flujo que viene, vamos a suponer de que aquí, todo esto de aquí, toda esta masita de aquí es miel. Aquí, no sé, pues, de la botellita le hago caer en el plano inclinado para que la miel baje. Y aquí tengo otra de una botellita, pero aquí la masa de fluido que está aquí, ¿qué sería? Agua, ¿cierto? La miel y el agua. O si no, en vez de miel, aceite. El aceite, dependiendo qué aceite, tengo esto. Mi pregunta es, suponiendo que sean las dos mismas masas de fluido, ¿cuál me llega más rápido a este punto del plano inclinado? ¿Cuál me llega más rápido? ¿El agua o el aceite? ¿O la miel? El agua. ¿No es cierto que el agua llega más rápido? ¿Por qué? Porque el agua es menos viscosa. El agua tiene menor resistencia a fluir en comparación del aceite y la miel. ¿Sí? Entonces le cuesta al agua, es muy fácil, yo le coloco en cualquier, el agua es súper fácil, el agua tiene una gran propiedad, tiene su viscosidad, claro que la tiene, pero su viscosidad es menor en comparación con el aceite y la miel. Esas propiedades son importantísimas, son importantes en la mecánica de fluidos. Si es que nosotros no hablamos de densidad, pues no estamos hablando de nada, es así. Y aquí, bueno, aquí me olvidé, aquí sería una velocidad con la que viene. ¿Sí? Entonces, cómo es esto o cuál es la fórmula de la viscosidad? La viscosidad se le denomina con la letra así mismo, con la de la fricción, ¿sí? Porque es así, ¿no es cierto? Entonces, este de aquí le vamos a llamar la viscosidad. Viscosidad dinámica. Ya explicaré porque hay otra que se llama la cinemática, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula de la viscosidad? La fórmula de la viscosidad es ya voy a explicar qué es esto de aquí. El esfuerzo cortante es igual a mi viscosidad por el cambio de qué. ¿Qué habría cambio? Cambio de mi velocidad, ¿no es cierto? Porque afecta mi velocidad con respecto a la altura. Ya vamos a ver, esto es una derivada, ya vamos a ver qué es, no se preocupen, no se asusten, ya vamos a ver qué es esto de aquí. ¿Sí? O sea, esta es la fórmula de la viscosidad. Esta fórmula, ¿quién la planteó? La planteó Isaac Newton. O sea, esta es una fórmula que Isaac Newton planteó, porque también no solo fue a los cuerpos, sino también a la parte de líquidos, de fluidos. O sea, esto lo planteó Isaac Newton, ya vamos a ver después qué es un líquido newtoniano y qué es un líquido no newtoniano. Ya hoy día mismo, ya vamos a ver qué es eso, que justamente se da por esta ecuación. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Ya de dónde sale, profe, la fórmula? Ya voy a explicar. Esto no se preocupe. Esto ya lo voy a explicar para que vean de dónde sale esta fórmula. Es súper fácil, no hay por dónde perderse, pero aquí ustedes seguro no habrán visto, estoy seguro que no han visto. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué era lo que yo les dije? Les dije que era no usamos un texto, voy a usar mi letra. Este es un esfuerzo cortante. ¿Qué será? Antes de irnos al break, ¿qué será un esfuerzo cortante? ¿Qué creen? ¿Qué es eso? Sin ver en leya. ¿Qué creen que sea? Listo, entonces, para explicar qué es eso, porque es necesario explicar qué es eso de ahí, vamos a tener un pequeño recesito. Hablamos aquí del esfuerzo cortante.
Pero, ¿qué es eso? ¿De dónde sale? Volvamos un poco a los sólidos. A los sólidos, volvamos a verles un poco. Aquí hagamos un pequeño paréntesis para que se entienda qué es esto de aquí. Que hagamos un paréntesis. Yo tengo un sólido. Vamos a suponer que tengo un sólido. Pongamos una misma masita, ¿sí? Tengo un sólido. ¿Qué ustedes en la clases de física, física pasada, ustedes trabajaban con una suposición? ¿Qué decía la suposición? No sé si eso sabían de que ustedes la física, movimientos, fuerzas, trabajo y energía, conservación del principio del momento también, calza y también, había una condición muy específica para yo poder hacer sus ejercicios. No sé si eso les dijeron. Una condición, cuando trato yo sólidos. Porque voy a volver aquí un ratito a sólidos para que se entienda lo que yo quiero decir. Estoy volviendo a sólidos. No sé si ustedes, si no lo vieron, no pasa nada, digan, para yo explicar eso. En la que dice lo siguiente. La condición que usa la física de partículas, tanto como la física del cuerpo rígido, es que el cuerpo es, no sé si vieron esto, indeformable. No sé si vieron esa condición cuando estaban viendo sólidos. Nosotros No. suponemos, no lo han visto, bueno, nosotros suponemos en la física, la física anterior, tanto de partícula como de cuerpo rígido, que los sólidos o que los cuerpos son indeformables. Porque si ustedes se fijan, hice una fuerza en la bicicleta, hice una fuerza en el auto, hice una fuerza en tal, en la polea. Pero estamos suponiendo que los cuerpos no se deforman. ¿Será en la realidad así? Les hago esa consulta. ¿La realidad será así? ¿O qué creen? ¿Será así la realidad? Que el cuerpo es indeformable. Imposible. Imposible, completamente. ¿No es cierto? Entonces, nosotros vemos de que toda fuerza ejercida en un cuerpo deforma, lo deforma. Entonces, hay una parte de la física que se llama la elasticidad, y ya yendo a la parte de la ingeniería, hay una ciencia que se dedica solo a esto, que se llama la resistencia de materiales, en la cual nosotros que estudiamos ahí, perfecto, las fuerzas ya estudiamos, los movimientos, chévere. Ahora, yo quiero ver si con esa condición de fuerzas y con esa condición de movimiento, el cuerpo se deforma o no se deforma, y si se deforma, ¿cuánto se deforma? ¿No es cierto? Entonces, para yo analizar cuáles son las fuerzas que crean deformación son las siguientes. Por ejemplo, yo tengo este cuerpo y si yo ejerzo una fuerza hacia afuera, como adentro, ¿cuál sería la deformación? Si o no que el material, ¿qué es lo que sucede? Si es que yo dibujo acá, el material se estira. ¿Estamos de acuerdo todos, sí o no? El material, si es que yo estoy exagerando, en los metales no es tanto así. Bueno, dependiendo qué fuerza tengo, yo tengo esto de aquí. O sea, es decir, de que aplicando las fuerzas, aquí aplico una fuerza, aquí y aquí, si no supera un límite, ¿y en qué se transforma? Ese mismo material, pero ya se ha estirado. Cuando tengo yo este esfuerzo de aquí, a este esfuerzo, ya estoy hablando de esfuerzo, ya vamos a ver qué es. Aquí le he sometido un esfuerzo de, vamos a colocar acá, y con letra más chiquita, hay que ver que, así está 18, ponemos ahí en 12, ya. Es un esfuerzo de tensión, ¿sí? Si yo tengo tensión, ¿cuándo? Cuando yo trato de estirar a qué? A un material. O sea, tengo ahí una tensión. Espérense para que no me estorbe esto de aquí. Está claro que es el esfuerzo de tensión. Esfuerzo.
Esfuerzo significa la cantidad de fuerza que estoy haciendo a través de un área. Vamos a ver eso también un poco más. Estoy haciendo tensión. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hacer aquí un copy-paste, pero en vez de estirarles al material, yo, ¿qué sucede? Le cambio de dirección. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que le estoy ahora apretando al material. ¿Cómo se llama esa condición de esfuerzo? Ya no le estiro, sino mejor le aprieto. ¿Cómo se llama esa condición de esfuerzo? ¿Alguien, alguna idea? Presión. Eso, pero es compresión. Sí, sí, ya vamos a tocar el tema de presión. ¿Qué entra? Entonces, yo estoy comprimiendo ¿a qué? Al material. Sí. Ahora, supongamos al mismo. Pero si ve como el esfuerzo, el cambio de la dirección de las fuerzas, una me crea tensión, la otra me crea compresión. Ahora, ¿qué pasa si es que distribuyo las fuerzas de esta manera? Vamos a ver este ejemplo de más acá. Ahora, en vez de tener la fuerza aquí, ya no le tengo, ¿cómo les digo? Ya no le tengo que estiran, pero ahora hago esto. Ay, ¿dónde está? Me perdí. Aquí está. Se fue un rato la... ahí. Ahora la fuerza está actuando así. Y supongamos que este material, ¿no es cierto? Bueno, aquí sí está mal. Déjeme echar una borradita. Aquí, menciono que esto le haría así. Le reduce, ¿no es cierto? La compresión le hace más chiquito, la tensión le hace más grande. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Vamos a suponer de que este ladrillito está, pongámoslo así, que está asentado en un lugar, en la superficie, en algún banco, en la superficie. Esta fuerza, ¿qué puede crear? ¿Qué hace al material? Si es que yo hago una buena fuerza, esto es lo que va a pasar. Ya, verán. Si es que hago una excelente fuerza, una guillotina, una cizalla, lo que ustedes quieran, ¿qué es lo que pasa? Sucede lo siguiente. Esto viene acá. Y la otra parte, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué he efectuado yo con esta fuerza? No es tensión. Se llama, he creado un esfuerzo de L. Ay, ay, ay. De cortar, ¿por qué? No, yo quiero que esté de color. Este aquí. Está de cortante. Este es un esfuerzo cortante. ¿Por qué? Porque si o no, que esa fuerza hace de que yo corte qué cosa? Al material. ¿Estamos de acuerdo? Se entiende aquí los esfuerzos mecánicos. Tensión, compresión y aquí en este caso es cortante. Aquí tengo 18, bajémosle este de aquí. ¿Estamos claros con lo que estoy diciendo aquí? Estoy yendo lo más básico. Preguntas. Vamos más abajito. Sí, profesor. ¿Ya? Buenísimo. ¿Habrá otra forma de hacer daño a un sólido? ¿O solo las tres? ¿Puedo estirar? ¿Puedo Quizás comprimir? con calor. Ya, sí, sí, con calor sí puede hacer. Con el calor se generará tensión. Compresión no, más es tensión. ¿Puedo cortar? Sí, 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 sí. Pero alguna. Vamos a copiar este de aquí. Vamos a hacer este. Vamos. Este es el último, solo para que sepan. Solo para que sepan. Vamos a ponerle acá. Ya. No tengo estas fuerzas. Imagínense que en vez de las fuerzas, ¿qué es lo que tengo? O si no, la fuerza vendría aquí y la fuerza vendría acá. ¿Qué creen que estoy haciendo ahí? ¿Qué creen que pase? ¿Qué esfuerzo estoy yo haciendo ahí?
¿Qué creen qué pasa con el final? Con el final lo que pasa, vamos a ver si me sale. Vamos a ver si me sale. Tengo algo así. Si le hago una fuerza así, así y así, obviamente yo tengo algo, a ver cómo sería. Como que pasa esto. Vamos a ver si me sale. ¿Qué pasa con el cuerpo? O sería así. Mejor espérense ahí. Así. Y así, algo así pasa. No sé cómo explicar, pero lo que pasa, que el cuerpo se somete a qué? A torsión. O se tuerce el material. ¿Por qué no me sale aquí? Ahí, aquí. El cuerpo se somete a torsión. ¿Qué significa? Tanto yo le hago una fuerza u otra fuerza y el cuerpo se me se tuerce el cuerpito. ¿Sí? Se tuerce el cuerpito. Por eso mismo tengo yo eso de ahí. Quiero ver, no sé qué pasó. aquí está. Ya. Entonces, entonces son estos cuatro mecánicos. Tensiono, compresiono, corto o torsiono. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Entonces, ¿qué es esto del esfuerzo cortante? Es el esfuerzo con la cual yo hago esto. Ese es el esfuerzo cortante. Ahora, ¿cómo aplico esfuerzo cortante? A un sólido sí, a un sólido yo le corto. Pero ahora, a un líquido. ¿Cómo le corto un líquido? Porque cualquiera me dirá, bueno, profe, ya, en el sólido está bien, está correcto. Pero ¿cómo es que le corto a un líquido? No entiendo. ¿Se entiende o no se entiende? No sé si es que, ¿cómo es que le corto un líquido? ¿Se podrá cortar un líquido? Al sólido sí, pero al líquido. ¿Se podrá o no se podrá? ¿Qué opinan? ¿Puedo o no puedo? Supongamos, pregunta final. Examen de física. Y la única pregunta es esto, ¿puedo cortar un líquido sí o no? ¿Qué me pondrían? ¿Qué se les viene a la mente? Primerito, ¿se puede o no se puede? Creo que no, profe. Obviamente que no, ¿no es cierto? Obviamente que no, pero entonces, ¿por qué uso esfuerzo cortante? Es por lo siguiente. Vamos a explicar eso de si no, cortar un líquido, no, pues. Pero yo sí puedo explicar lo siguiente. ¿Cómo también creo esfuerzos de corte? Aquí tengo cortante. ¿Cómo también creo esfuerzos de corte? Imagínense lo siguiente. Aquí tenemos un terrenito para que se entienda lo que estoy hablando. Imagínense que aquí tengo una, no sé, pues, donde está el semáforo, yo no sé, donde está el semáforo, un parante, donde está el semáforo. ¿Qué pasa si es que yo aplico una fuerza aquí? Todos están de acuerdo conmigo que esto es lo que podría pasar, ¿no es cierto? Están de acuerdo conmigo que se deformaría así. ¿Están de acuerdo? Que eso se deforma así. Sí, ¿Sí o no? Entonces, fíjense aquí, yo estoy, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un corte, ¿sí? Estoy haciendo una fuerza de qué? De corte o un esfuerzo cortante. Estoy haciendo eso. ¿Cómo sé que es corte? Porque la fuerza está perpendicular al eje del aparatito donde el cual le estoy haciendo el esfuerzo. ¿Sí o no? Aquí, perpendicular. ¿No es cierto? ¿Sí? Aquí tengo corte. Ahí tengo yo un esfuerzo de corte. Ahora, ¿cómo aplique esto en los fluidos? Ya voy a explicar yo que presión o corte es casi, casi. O sea, son las mismas unidades, pero casi significa lo mismo. Entonces, ¿cómo explico esto con el corte? Vamos al siguiente. Estamos ahí, sí, sí ven mi laminita, ¿no es cierto? Vamos a hacer este experimento. Hagamos este experimento, súper mental, pero yo sé que tienen capacidad de imaginación y lo van a hacer. ¿Qué les parece si yo tengo una superficie abajo, una placa? Imagínense una placa y la placa no se mueve. Lo que dice aquí superficie estacionaria. Esta placa de aquí
No se mueve. Esa placa está ahí, pero le tengo soldada al suelo, le tengo atornillado. No se mueve esa placa. Tengo yo, encima de esta placa que no se mueve, yo le coloco un líquido, un fluido, ¿sí? Y encima del fluido yo le coloco otra placa, pero esa placa se va a mover. ¿Estamos claros con lo que yo quiero decir? Tengo una placa abajo que no se mueve, tengo un sándwich, placa, fluido y otra placa, pero la placa de arriba no está atornillada ni nada, sino que se mueve en la superficie del fluido. ¿Estamos claros con eso? Con la explicación que va a venir a continuación. Pero lo anterior, ¿estamos claros? Sí, profe. Ya, listo. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Si o no que aquí tengo una velocidad. Y si es que hay una velocidad, ¿qué significa que hay? Pues, para cambiar de velocidad, ¿sí o no? Que todos saben ustedes que tengo aquí una fuerza. Entonces, yo estoy ejerciendo una fuerza en la plaquita para mover a esta, ¿no es cierto? A esta superficie con esta velocidad de aquí. ¿Sí? Entonces, sí o no de que aquí tengo un fluido y sí o no que esta de aquí es medio parecido a esta de acá. Pero en esta superficie verde yo tengo un sólido. Aquí vamos a tomar una parte del fluido, solo una parte. ¿Qué les parece si yo tomo esta zona del fluido? ¿Les parece bien? Esto que estoy marcando con color celeste. No sé si se ve bien el celeste a ustedes. Si no, me dicen para cambiar de color. Eso está bien. Sí, ¿no es cierto? Entonces yo tengo aquí este fluido. Solo voy a tomar en cuenta eso del fluido. Y sí o no, ¿qué es lo que sucede si con la fuerza empujo? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si uno habría la tendencia de que las partículas de arriba y todo se muevan así. Le voy a cambiar de color verde para que sepan. Si uno que se movería así, le voy a hacer con más anchito le voy a hacer para que se entienda. Si uno que el fluido se movería así, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Esa columna de fluido estaría así. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí o no? Bueno, espero que sí. Entonces, entonces, ¿sí o no que el fluido, como es materia también, debería ser lo mismo, debería deformarse? Pero no es que se deforma, o si no, ¿cómo les explico acá? No es que se deforme el fluido, significa, vean aquí, si ustedes se fijan, acá yo tengo un triángulo, si o no que tengo este triángulo, que le estoy aquí dibujando, o le estoy poniendo encima del otro. No se olviden, la distancia de aquí a acá es una Y, la Y que está aquí, ¿no es cierto? Es una distancia que hay entre la placa estacionaria y la placa en movimiento. Esa es una distancia. Y aquí yo tengo una velocidad, como ustedes ya lo saben. Tengo. Entonces, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo de que en dónde es más rápido la partícula del fluido? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde es más? Si tengo yo la partícula del fluido ahí, ¿en dónde es más rápido? ¿Aquí, en la Sería en la de superficie en movimiento o movimiento. en la estacionaria? ¿Dónde creen? En la de movimiento. En la de movimiento, ¿no es cierto? Gracias, David. Entonces, si nosotros aquí trazamos un triángulo, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Lo siguiente, de que yo, si es que quiero saber cuál es la velocidad de esta partícula en esta distancia, en la partícula K, ¿sí o no que va a depender? ¿Sí o no que la velocidad de qué depende? La velocidad depende de qué? De la altura con la cual yo tengo separadas mis placas. Entonces, ¿dónde es la velocidad más rápida? La que está, o las partículas más cercanas a la superficie en movimiento. ¿Y cuáles son las que están en cero? O sea, las que no se mueven por efecto de la viscosidad, es cuando están pegados a la superficie estacionaria. Entonces, el fluido se deforma, sí se deforma el fluido, o sea, no es que le corto, sí se deforma, pero como por sus propiedades, tiene, esto si no se olviden, una deformación. Vamos a colocar aquí, le voy a ampliar. Una deformación permanente.
Estamos de acuerdo con deformación permanente. Hagamos otra vez de líquido, si no me entendieron. Sino que, perdón, del sólido. Tengo aquí superficie, superficie, y aquí tengo superficie. Acá tengo mi viga o mi barra. ¿Sí o no que cuando le aplico una fuerza a mi barra, sí o no que esto es lo que sucede? Y yo creo que en eso todos estamos de acuerdo y que si hemos hecho algo así. Y si es que, y sí o no que si yo tengo, sí o no que aquí está la misma fuerza. ¿Qué pasa si es que este elemento es elástico? ¿Qué pasa si dejo de hacer la fuerza? Aquí, ¿qué sucede? Sucede de que vuelve a su situación original, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí, Pero ¿qué pasa con la columna de agua? Vamos a dibujar aquí mi columnita de agua. Aquí no es sólido, esto es agua. Le mando una superficie aquí, ¿no es cierto? Una superficie. Y si o no, si es que esa superficie tiene una fuerza constante, ya saben que esto produce corte, ya les expliqué que sí produce corte. Sí o no, de que yo al aplicar la fuerza sucede esto. Esa columnita de agua que está en estudio también se mueve, o sea, sí se mueve, es así. Y la velocidad de la columnita, sí o no, que depende de este triangulito de aquí, ¿cierto? Del triangulito de acá que vimos. Mientras está más cerca de la superficie, mi vector velocidad es mayor. En comparación, si es que las partículas están más cerca de mi superficie que no se mueve. Este es mi campo de velocidades, ¿no? La velocidad aquí es un vector, como ustedes sabrán en la física pasada. Ahora, supongamos, si o no, de que la fuerza hace de que esta columnita de agua se mueva y tenga ahí unas velocidades. Si yo dejo de mover, supongamos que yo ceso aquí de hacer un esfuerzo constante, ¿el líquido vuelve a su posición inicial? Pregunta. Aquí, eso va a poner aquí. Facilito, aquí, contexto, para que no se olvide. Al cesar el esfuerzo cortante en la columna de agua. Pregunta es, ¿las partículas de aquella regresan a su estado inicial? ¿Qué me dirían? ¿Qué me dirían? Esa es sí. la pregunta. Supongamos ya, ¿sí o no que en el sólido, si dejo de hacer la fuerza, regresa a su sitio normal y no ha pasado absolutamente nada? Pero si es que yo hago lo mismo en un líquido y dejo de hacer la fuerza en la placa, suponiendo que el cuerpo no está moviendo, no es un río, sino es un vaso, es un recipiente y le estoy colocando placas abajo. La placa del recipiente, la del fondo, y arriba le pongo un papel, ya, no una placa, un papel. O sea, que sea menos denso que el agua para que pueda flotar. Si yo dejo de hacer la fuerza en el papel, este es el papel de aquí, esas partículas regresan a su estado inicial, a su posición inicial, ¿sí o no? Yo digo que sí. David dice sí. ¿Qué opinan los demás? Pero así, cada partícula de cada columna regresa a su posición inicial tal como en el sólido o no. Yo creo que no. La Imposible. respuesta es, como dice Stalin, no. ¿Por qué no? Porque el líquido sí se deforma, pero ¿se deforma qué? Permanentemente. No sé si me hice entender. Está claro esto de aquí. ¿Por qué se deforma permanentemente? Pero Pero haga la prueba usted, en David, ahí con un recipiente que usted tiene. Abajo, el recipiente de abajo es esta superficie de aquí. La superficie, perdón, mil disculpas. Superficie estacionaria. Yo sé que es un concepto difícil de darse cuenta. Créase que yo también. Y arriba yo le pongo un papel. ¿Sí o no? De que las partículas que están aquí, le voy a dibujar con así grancito. ¿Sí o no que las partículas que están aquí, cuando se mueven al movimiento? Ya se deforman. Cesa el movimiento, estas particulitas vuelven a donde estaba antes. Ya no, ¿no es sí, cierto? ya entendí por qué.
Sí, sí, es difícil darse cuenta. No, no, David, completamente de acuerdo. Yo también, cuando primera vez que leí esto, bueno, pero ¿cómo es posible? Si hay una deformación, y es una deformación permanente, ¿sí? No es que se corta, sino que se deforma. O sea, el líquido siempre se va a mover y no necesariamente como el sólido. ¿Por qué? Porque la atracción molecular entre el líquido y el sólido no tiene nada que ver. En el sólido la atracción es tan fuerte que las partículas están justas, están juntas ahí en el sólido. En el líquido no, en el líquido tienen más libertad para moverse. Por eso mismo, si hay deformación, claro que la hay. Pero, aquí vienen los pero es una deformación permanente. Es una deformación completamente permanente. ¿Estamos claros? Preguntas. Stalin ya le captó, pero no sé los demás. Igual David. Me dice que sí, pero no sé los demás. Consultas. Entonces, esta deformación permanente se le llama el esfuerzo cortante. Entonces, ¿de dónde viene la fórmula? Porque eso me dirán, pero profe, ya chévere, qué bien, pero ¿de dónde viene la fórmula? Entonces, ¿sí o no? ¿De qué? Entonces, no hablemos aquí de fuerza. Aquí hablemos de esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante se le denomina con la letra griega tau. Yo imprimo aquí, yo sé que el tau no es una cantidad vectorial, es escalar. Para mí sí es vectorial la presión. Para mí sí es. Pero ya el libro de física dicen de que no es vectorial. Para mí sí es. Entonces, si estoy haciendo yo una fuerza, si estoy haciendo un tau, también estoy haciendo una fuerza. Voy a explicar esto por qué. Entonces, el tau, si es que estoy haciendo un esfuerzo cortante, si uno de que mientras más esfuerzo constante, la placa se va a mover más rápido. Pero la velocidad está en función de qué? De la altura, de, digamos, de la película de líquido que están entre las dos superficies. Entonces, sí o no, haciendo esto de aquí, me creen de que mi esfuerzo constante es directamente, ¿cómo se escribe? Directamente proporcional a qué? A mi cambio de velocidad con respecto a la altura. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no que hay cambio aquí? ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo razones de cambio en cálculo? ¿Qué pasa si es que sí o no que aquí hay un cambio? Si es que yo tengo a poca altura, mi velocidad es otra. Entonces yo tengo aquí un cambio, que es la velocidad está en función de la altura. No es lo mismo estar cerca de la estacionaria que estar cerca de la superficie en movimiento. La velocidad depende de qué? De mi altura de la película. Entonces, cuando vimos tasas de cambio, ustedes se acuerdan que esto es proporcional. Entonces, la cortante, el esfuerzo cortante, ¿es proporcional a qué? Es proporcional a mi cambio de velocidad con respecto a la altura. Y si ustedes se acuerdan en clase de matemáticas, si estaban en el cole, yo si es que tengo dos cantidades que son directamente proporcionales, se coloca una constante. Y esta constante de aquí, ¿cuál es? Es mi viscosidad. Estamos entonces. Entonces, el esfuerzo constante o la fuerza que yo le imprima en la placa es directamente proporcional a la velocidad con la que se mueve con respecto a qué? A la altura de la película del fluido. ¿Sí? Entonces, digamos, esa constante de proporcionalidad, pues Newton le dice, eso se llama la viscosidad. ¿Sí? ¿Por qué es así? Hagamos, verán. Aquí eso mismo es lo que yo quiero explicar. Asimismo, superficie estacionaria, superficie que se mueve. O sea, aquí voy a colocar el cortante o pongamos aquí vector velocidad para que ustedes sepan de qué hablo. Y lo mismo hagamos aquí. Ay, no. Ya hice mal, espérense un momentito. Paciencia, ténganme paciencia. Y vamos a colocarle esto acá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la viscosidad, profe? No, no, no entiendo. Verá, vamos a suponer que aquí tengo líquido. Entre las dos placas tengo el líquido. En la izquierda tengo agua y en la derecha yo voy a tener aceite. Para que vean la diferencia. Entonces, sí o no que con el agua es menos viscoso, mi triángulo de velocidad va a ser así. Así va a ser mi triángulo de velocidad con respecto a la altura. Va a ser así. O sea, aquí están mis velocidades.
Mi campo de velocidad es de las partículas que está en función de la altura. Pero si es que yo tengo aquí del aceite, que es el que más, ya mi triángulo no es tan grande y es más chiquito, porque vean, necesito yo imprimirle más fuerza para que pueda el aceite fluir o moverse. Entonces, fíjense la gran diferencia ahí. Fíjense la gran diferencia entre tener el agua y tener qué cosa. Colocar aquí. Ay, no. El aceite. Que ese es el que, los fluidos que más vamos a usar. Fíjense. Entonces, en el agua, pues yo voy a tener que va, si es que yo hago la misma fuerza, si hago exactamente la misma fuerza, pues la superficie de arriba va a ir más rápido en comparación que la que tiene el aceite. La velocidad va a ser menor, a pesar que yo tengo la misma altura, la misma altura de película, que se llama así. No sé si se comprendió esto de aquí. ¿Por qué la fórmula es así? Con todo, repito, que mi esfuerzo cortante, vamos a colocar aquí, que es la tau griega, mi esfuerzo constante es igual a la viscosidad por la derivada de la velocidad con respecto a mi altura. ¿Sí? Esta es la ley de la viscosidad. Estamos entonces, ¿alguna consulta? ¿Se entendió esto de aquí? Por favor. ¿Se entendió esto de aquí? Estoy haciéndole lo más básico posible, para que se entienda. No sé los demás, no sé si los demás viven, mueren, no tengo idea. ¿Estamos claros? Sí, profe, sí se entendió. Gracias, Christopher. Los demás, Sí, profe. ya el Tito, Sí, profe. David. Bueno, Sí, Stalin profe, creo sí. que le tiene Sí, clarísimo, profe. Stalin le tiene clarísimo. No sé los demás. Jordan, señor ahí un Sebastián, ahí veo, ¿no es cierto? Estamos claros con eso. Sí, profe. ¿Ya? Sí, profe. Entonces, así es esto de aquí, de la viscosidad. Eso es completamente. Entonces, esta ley de la viscosidad solamente se cumple, esto quiero dejar claro, para fluidos newtonianos. ¿Sí? ¿Qué significa que tengo un fluido newtoniano? El agua y el aceite son fluidos newtonianos que cumplen con esta ecuación. ¿Sí? O sea, voy a colocar aquí la viscosidad es o tiene un comportamiento lineal. ¿Sí? Eso es importante. ¿Cómo es esto de viscosidad lineal? Vamos a ver. Comportamiento lineal. Si nosotros hacemos un eje cartesiano, pongamos aquí que este es, pongamos que esta es la temperatura y aquí tengo mi viscosidad, ¿sí? Si es fluido newtoniano, digamos, cada vez que aumenta la temperatura, también aumenta la velocidad en línea recta. Pero existen fluidos que no son o la viscosidad no se comporta así. Hay fluidos que son, ay Dios mío, perdón, mil disculpas. Hay fluidos que se comportan así y hay otros que se comportan así. Los fluidos que no tienen una relación lineal se les denomina los no newtonianos. ¿Sí? Importante esto de aquí. Si es que yo tengo, aquí yo voy a colocar que tanto este de aquí como este de aquí, cuando tienen esos líquidos, tienen ese comportamiento que no es lineal y que no sigue la ley de Newton de la viscosidad, son fluidos no newtonianos. Profe, ¿cuál es la fórmula? Ahí sí me toma la lección porque la fórmula depende del líquido y es un comportamiento no lineal que está fuera del alcance de este estudio muy básico de mecánica de fluidos. Pero si hay fluidos que no siguen la ley de Newton. Pero el agua, el aceite y los fluidos que vamos a estudiar acá
son newtonianos y no tomamos en cuenta sus efectos en la viscosidad. Pero, profe, ejemplo de no newtonianos. Si mal no estoy, creo que la gelatina. Si mal no estoy, la salsa de tomate. Hay algunos, son generalmente son elementos que no son ni líquidos ni sólidos, sino que tienen un comportamiento, eh, digamos, compartido entre cada uno de ellos. Por ejemplo, la salsa de tomate, la mayonesa, no sé. El primero que les dije, pues, primero no me acuerdo cuál les dije, He pero visto que el almidón de algunos, bueno, como seguramente. de la papa o del maíz también. Seguramente, son esos líquidos que se usan en las comidas y todo, generalmente son no newtonianos, que la salsa de tomate, que tal, o sea, ya son la pasta de dientes, ya son ese tipo de fluidos en los cuales son no newtonianos y no vamos a ver este tipo de fluidos en este curso. Ya, si es que alguien quiere saber los no newtonianos, existe otra bibliografía especializada, o si no, no hay bibliografía, sino ya leer los artículos, ya leer artículos científicos en las bases de datos, que si vamos a hacer eso, aquí les adelanto, vamos a leer artículos en los cuales por ejemplo, dependiendo, la salsa de tomate tiene su fórmula, pero la fórmula que tiene la salsa de tomate no es necesariamente igual al del, como dice, el del almidón, el de la pasta de dientes. Entonces, los no newtonianos ya son otro campo completamente diverso, que está fuera del alcance de un curso básico de mecánica de fluidos. ¿Sí? Entonces, estamos claros con esto sobre la viscosidad, de dónde sale, por qué, la fórmula es así y todo esto. Entonces ahí yo les muestro una comparación de cada uno de ellos. Preguntas. ¿Se entiende o no se entiende? Estoy haciéndole lo más básico posible para que se entienda de dónde sale y todo. Listo, entonces vamos con una última cosita y ya les libero. Ahora, este concepto, que seguramente sí le habrán escuchado. Vamos a ampliar el font. Pongámosle un 18, sí, sí, un 18. Estamos hablando de ¿qué es la presión? No sé si alguien, ¿qué es la presión? Tanto hablamos de compresión, tensión, sí, 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 y llegan, pero ¿qué es la presión? Fuerza que se ejerce contra el piso, contra una superficie. Exactamente, correctísimo, David, no lo podía haber dicho mejor. La presión es una magnitud física que enseña o muestra la fuerza ejercida sobre un área, o si no, vamos a poner entre paréntesis, como dijo así David, sobre una superficie. Exactamente. Correctísimo. No le cambio lo que dijo. Es la fuerza que se ejerce, ¿no es cierto? Que ejerce un cuerpo o lo que sea sobre una superficie. Esto es importantísimo. La superficie o el área tiene mucho que ver aquí. Pero, profe, ¿por qué? Vamos, primero vemos la fórmula y después hago un ejemplo. Hago un ejemplito que de aquí en adelante, generalmente en la parte de sólidos, la fuerza sí, la fuerza es importante, pero más importa, y sobre todo en los líquidos, más importa la presión. Porque si no controlamos esto, hay accidentes que ustedes no tienen idea. Y lo que he visto también por no controlar esta magnitud. Entonces, la presión le vamos a manejar con la P mayúscula. Vamos a usar ¿ya? Entonces, la presión es igual a la fuerza sobre un área. La presión es escalar. Yo no estoy de acuerdo que sea escalar la presión. Pero bueno, los textos se basan en algo que ya les voy a decir, porque la presión actúa perpendicularmente sobre la superficie. Pero sí, o sea, por eso mismo, como ya sabemos cuál es la dirección de la presión, pues se le dice que es escalar. Pero para mí debería ser vectorial. No tanto como la fuerza, pero sí. Entonces tengo aquí la formulita, que la presión es igual a la fuerza sobre el área.
¿En qué se mide la fuerza? La fuerza se mide en newtons y el área, sí o no, que se mide siguiendo las unidades del sistema internacional, se mide en newtons sobre metro cuadrado. Entonces, se debería medir newton sobre metro cuadrado, es así, pero en el sistema internacional, para dar homenaje, se le domina un PA o un Pascal. ¿Sí? En honor a Blaise Pascal, que no solo fue físico, sino también fue filósofo y todo eso, y que hizo unas contribuciones gigantes. De ahí viene después la siguiente clase, vamos a ver el principio de Pascal, que prácticamente ese principio nos funciona para toda la hidráulica que tenemos hoy en día. Casi toda la parte hidráulica y todo, pues vino de Blaise Pascal. Entonces, por eso mismo, como homenaje, pues a las unidades de presión se le denominan pascales. Entonces, un pascal es equivalente a un newton sobre metro cuadrado. Pero el pascal es una unidad bien chiquita. Es una unidad bien chiquita. O sea, tengo que usar yo los múltiplos del sistema internacional. Entonces va a haber casos en los cuales no solamente use pascales, sino use kilopascales o dependiendo de lo que necesite, megapascales. ¿Sí? Entonces estas van a ser más o menos las unidades que nos vamos a manejar acá. ¿Sí? Kilopascales, que ya de por sí es una unidad chiquita, y megapascales, que ya es una unidad fuerte. Ya es una unidad fuerte que ya nos sirve para sistemas industriales, perdón. ¿Sí? Entonces, esa es la presión. Pero, profe, ¿cómo es esto de la presión? Sencillo. No sé. Deje ver, está la Samantha conectada. No, porque iba a ser el ejemplo con ella. Vamos a poner lo siguiente. Vamos a suponer que yo estoy en la nieve. Ya ustedes están por alguna razón. El John les dice, vea, ¿sabe qué? Cualquiera de ustedes, Tito y esta ya. ¿Saben qué? Tenemos que irnos ¿qué les diré? Ya, a Alaska. Tengo que irme a Alaska porque tenemos que hacer en realidad virtual ni siquiera de una empresa ya. Supongamos que el Tito y el Stalin se van a Alaska. Entonces, como supongamos que el Tito y el Stalin no conocen mucho la física, se van con sus zapatos normales, entonces ellos van a la nieve, como no entraron a la clase de física del profe, pongamos aquí el zapato de cualquiera de ellos, aquí está el zapato ya, aquí está el zapato, ¿sí? Entonces, ¿sí o no que cuando ustedes asientan hay una fuerza hacia acá? ¿Qué están haciendo contra qué? ¿Qué superficie es? Es esta superficie de aquí, ¿sí o no? La superficie que estoy marcando acá es la superficie del zapato que hace contra el suelo. O sea, este es un área. O sea, este de aquí es el área del zapato. Oh, sorpresa, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué creen que pasa? Se hunde. Se hunde, se hunde, se hunde. Entonces, el zapato, sea del Stalin o sea del Tito, no está pues, ahí, sino está acá. Se pega su medio hundidos. Aquí está el zapato de uno de los dos. Chuta, se hundió. Y ahora, ¿y cómo camino en la nieve? Entonces, esto me va a estar hundiendo todo el tiempo. Entonces, no. Entonces, por el área del zapato. El área es lo que hace, el área hace de que justamente, ¿qué pasa si, fíjense, tengo yo que la presión aquí es igual? Presión es igual a fuerza sobre área. ¿Qué pasa si es que yo disminuyo el área? ¿Qué pasa con la presión? Si disminuyo el área, la presión aumenta. Cuando yo tengo una división, si yo el denominador le hago más pequeño, el resultado ¿qué va a hacerse? Gigante, va a ser enorme. La presión aumenta. Entonces, ahí la gente de Alaska se ríen de los dos, dicen, no, no, dice, ve, vos si quieres, no hundiste. Se han visto esos esquimales que usan unas raquetas gigantes que se ponen en los pies. Entonces, bueno, ahí le hacen algún chanchullito y ya el zapato del Stalin y del Tito, ya es así. O sea, aquí está el zapatito, mismo zapatito, pero está distribuido sobre esas raquetas. ¿Qué pasó con el área? ¿Qué pasó con el área que tengo yo sobre el suelo?
Aumentó, tengo más Más área. área, por ende menos fuerza, menos presión al piso. Correctísimo. ¿Qué pasó con el área? El área aumentó considerablemente, entonces, ¿qué pasa? Volviendo a la fórmula, que la presión es igual a fuerza sobre área, ahora el área aumenta. ¿Qué pasa si es que el área aumenta? La presión disminuye y no se hunde. Entonces, la presión es algo que es supremamente importante. Y verán, estoy haciendo la misma fuerza porque es mi mismo peso, de los pies, ¿no es cierto? Es el mismo peso, no es que yo engordo de un día para el otro. Es el mismo peso que yo tengo y que mis pies están ejerciendo. Pero yo, ¿qué pasa? Si aumento el área, yo ya no me hundo. Ya no me hundo. Y fíjense, la presión se redujo brutalmente. O si no, las mismas chicas, no sé, no sé si han visto sus pobres accidentes de las chicas que se ponen el taco. Cuando van por el jardín van, ¿sí o no? Y caminan bien, pero si están por los césped y se ponen tacos, ¿sí o no? Que el taco se hunde. ¿Qué pasó? Se redujo el área y aumentó ¿qué cosa? La presión. Estamos claros con este concepto de presión, porque es fundamental. No solo en los sólidos, sino en los líquidos también y en los gases. El concepto de presión es el que en las universidades es el que menos se toca. Es el más, esta parte de la presión es el, ¿cómo les digo? Es el concepto más infravalorado que un estudiante de física tiene. Porque dice allá la fuerza, sí, sí, la fuerza sí es importante, pero también lo es la presión. No sé, si, por ejemplo, que ustedes habrán visto en los robos. Tengo aquí mi vehículo, pongamos aquí, tengo un vehículo, aquí la ventana de un vehículo. Hagamos la ventana de color así. Tengo aquí la ventana de un vehículo y yo quiero romper el vidrio. ¿Qué es lo que hacen algunos que no saben física? Cogen con una tabla o con bate de béisbol, ¿sí o no? Que lo intentan. Y le están dando con la tabla ahí y nada el vidrio. ¿Y qué es lo que hacen los ladrones? No sé si han visto un elemento de automóvil, una pieza eléctrica que se ilumina la bujía, aquí Es roscado. de cerámica, creo, o de qué es. Exactamente. Y aquí, en la parte de la bujía, yo tengo un elemento que se llama el electrodo. Y aquí tengo aquí. Entonces, fíjense, ¿sí o no? De que en comparación con la tabla, ¿sí o no? A ver, comparen la superficie de la bujía con la mega superficie, dependiendo cómo le golpee, de la tabla. ¿Sí o no? La superficie de la tabla con la que yo le golpeo. Comparen con este, es nada. Por eso mismo los ladrones con bujiazo, ¿qué hacen le golpean aquí? ¿Qué pasa? Se empieza a trizar y se rompe la ventana. Entonces, no importa cuánta fuerza haga, importa la presión. ¿Sí? Entonces, la fuerza sí importante, sí, pero si es que esa fuerza yo le pongo con un área más pequeña, a la presión le estoy incrementando exponencialmente. Es una barbaridad lo que incremento. Entonces, fíjense ustedes de que la fuerza es nada si es que yo comparo con la presión. La presión es fundamental. La presión es la que justamente rompe cosas, no es la fuerza, es la presión. La que rompe cosas, la que quiebra todo, es la presión. Y en los líquidos no es la excepción. Entonces, estamos claros con el concepto de presión. Igual vamos a ampliarle más en la siguiente clase que creo que tengo el miércoles a las 2 de la tarde con ustedes. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Hay alguna consulta con respecto a la presión? Después, obviamente, la siguiente clase le vamos a aplicar la presión ya en un líquido, pero casi es igual con el sólido. Consultas, preguntas. Si no Profe, hay más, también, dígame, perdón, David, digamos, para romper un vidrio, o sea, también depende del material, ¿no? O sea, si es más duro o no que el completamente. vidrio. El material depende, porque si es que, verá, eso mismo, entonces, muy bien, David. Entonces, ¿se acuerda que hablamos de esfuerzo constante? ¿Qué es esfuerzo? Perfecto, David, usted tocó un tema, pero candente. Esfuerzo. El esfuerzo El esfuerzo, ¿no es cierto? Para que resista el material es esfuerzo que se denomina con sigma.
es la fuerza sobre el área. Supongamos que yo tengo una barra y yo le estoy haciendo una fuerza de tensión, un esfuerzo de tensión. A ver, si yo hago la misma fuerza, ay Dios mío, mil disculpas. Si yo hago un esfuerzo y esta vez aplico la misma fuerza, pero mi área cambia, se deforma más o menos. Usted mismo, David. Si es que yo tengo incrementado el área, ¿se deforma más el elemento o menos? Con la misma fuerza. En menor área se formaría menos. Exacto, con menos área se esfuerza más y con más área se esfuerza menos. Sí, así es. Entonces, de aquí viene el concepto de esfuerzo, que es igual a fuerza sobre área, pero ya no es una presión, sino cuánto aguanta el material antes que se rompa. Entonces, depende del esfuerzo del material. Supongamos de que aquí yo tengo la bujía. El material de esta bujía es acero. Este es un acero con cerámica. Por eso es que aguanta el vidrio le hace leña. Pero supongamos que en vez del acero le tengo ¿qué le diré? Un plástico. Se va a romper el plástico entonces, ¿qué significa? Que se haya roto significa que el esfuerzo que yo apliqué, hizo de que la bujía o la cosa no soporte. El esfuerzo es la cantidad que soporta, la cantidad de fuerza que soporta un material sobre un área específica. Entonces, la presión es para romper y el esfuerzo es cuánto resiste el material. Entonces, dependiendo del material y cuánto esfuerzo tenga, pues o me rompe el material, el vidrio, o me rompe la bujía. Porque es así, eso ya depende de lo que le tengo. Consultas, preguntas. Gracias, David, por la Profe, consulta. ¿y si la fuerza y la presión son iguales? O sea, si ninguno de los dos se rompe. Ya, si ninguno de los dos se rompe, pues significa de que tanto el esfuerzo de la herramienta, es más que perfecto, pero no es suficiente para penetrar, aquí viene la palabra, para penetrar el otro cuerpo. ¿Sí? No se rompe, pero tampoco me sirve mucho que no se rompa. O sea, no se rompe, pero también no logré la tarea que yo quería. No sé si por ahí Christopher le respondí. Sí, pero también dependería del material en este caso. Completamente, exactamente, completamente. No es lo mismo el aluminio que el acero. Entonces, esta parte del esfuerzo se ve en una asignatura que se llama resistencia de materiales. Entonces, cuando se ve la resistencia de materiales, hay una tabla que me dice, el acero tiene un sigma de 800 megapascales. Aluminio, el aluminio, ¿no es cierto? Tiene un sigma de 350 megapascales. Entonces, ya debido a ensayos y todo, pues se tiene los esfuerzos de cada uno de los materiales. ¿Sí? Eso sí, pero eso no es de estudio de aquí, sino es de estudio de la resistencia de materiales. Pero este concepto es muy aplicado justamente para explicar el tema de la presión en un líquido y también el tema del esfuerzo cortante, que lo vimos en este apartado de aquí, de la deformación. Sí, justamente, no sé si ustedes vieron el texto, antes de mecánica de fluidos había un capítulo del libro que se llamaba elasticidad. Ahí se toman en cuenta estos fenómenos. No sé si por ahí respondí a la pregunta. Sí, profe, gracias. ¿Ya? No sé si alguien Sí, más. profe. ¿Estamos? Si no hay más consultas, pues detengo la grabación en 3, en 2, en 1.